A ver, genios, muy buenos días. Les habla su profesor Gustavo de Biología. En la clase pasada ya se les ha hablado sobre las biomoléculas primarias, secundarias y los oligoelementos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar que el día de hoy vamos a hablar sobre las unidades estructurales y sobre la función de las biomoléculas. Entonces empezamos, mis queridos genios, mis queridos tetrapoditos del colegio. Entonces vamos a empezar, mis queridos genios, y por ende vamos a ver, ya, muy bien, excelente. Ya. Entonces, miren, sobre las principales biomoléculas vamos a encontrar a los polisacáridos, vamos a encontrar a los lípidos, a las proteínas, vamos a encontrar a los ácidos nucleicos, y dentro de los ácidos nucleicos vamos a encontrar al ADN y vamos a encontrar al RNA o al ARN, ¿cierto? No olvidemos de ello, por favor. Entonces, miren, dentro de los polisacáridos encontramos a los monosacáridos, y dentro de los monosacáridos vamos a encontrar a varios grupos según a la cantidad de átomos de carbonos que vamos a encontrar y que posteriormente vamos a hablar, ¿ok? Dentro de los lípidos vamos a encontrar a los ácidos grasos. Sabemos que los lípidos son grasas, ¿cierto? Son grasas. Y dentro de las proteínas, obviamente que vamos a encontrar a los aminoácidos, mis queridos genios. Ok, entonces miren, para formar la estructura que vemos en la parte derecha, la estructura de la membrana, aquí tenemos a la membrana celular. ¿Requerimos de qué? De monosacáridos, ácidos grasos y aminoácidos. Todos estos tres se van a transformar dentro de la célula. ¿Y se van a qué? Se van a formar ¿en qué? En polisacáridos, se van a formar ¿en qué? En lípidos y en proteínas. ¿Ok? Entonces, miren, los monosacáridos me van a ¿qué? Me van a proporcionar energía. ¿Y en dónde lo vamos a ubicar? Lo vamos a ubicar en la membrana celular. Específicamente, ¿dónde lo encontramos? Estas partes de aquí, estas partes amarillas que vemos nosotros, estos van a ser ¿quiénes? Van a ser los monosacáridos. Van a ser unidades de carbohidratos. Ok, genios, no olvidemos de ello, por favor. Entonces, ahora, en los ácidos grasos, los lípidos, también vamos a encontrar ¿en dónde? Vamos a encontrar en la membrana biológica, y también me va a almacenar energía. Cuando nuestro cuerpo va a requerir de energía, lo primero que va a coger va a ser de los monosacáridos. En caso de que nuestro cuerpo ya no cuente con monosacáridos, entonces nuestro cuerpo va a recurrir a los lípidos, y los lípidos también me van a proporcionar energía. ¿Ok? La grasa también me proporciona energía. Por ejemplo, cuando hago natación en agua fría, lo primero que voy a sentir va a ser que las bajas temperaturas, mi cuerpo se va a descompensar, ¿cierto? Pero ¿cómo va a tratar de contrarrestar esto? Con los lípidos, con la grasa. La grasa va a liberar energía, va a aumentar el calor. Ok, genios, no olvidemos de ello, por favor. Y también me dice que encontramos ¿en dónde? En la membrana biológica. Ahorita lo vamos a ubicar. Muy bien. Luego tenemos a las proteínas. Las proteínas me dice que las proteínas son originadas gracias a los aminoácidos. Y las proteínas lo vamos a encontrar también en la membrana biológica. Ahora ubiquémosla. Miren, la proteína que vamos a encontrar en la membrana biológica, estas van a ser estos colores anaranjados que traspasan sobre la membrana desde el medio externo hasta el interno. ¿Van a ser qué? Van a ser las proteínas, ¿cierto? No vamos a olvidar de ello. Encontramos proteínas integrales y proteínas periféricas. Las proteínas integrales hemos indicado que van a ser aquellas que van a traspasar toda la membrana, ¿cierto? Y las proteínas periféricas van a ser aquellas que no van a transportar
no van a traspasar, sino que van a hacer, van a estar bien en el lado superior o en el lado inferior de la membrana celular. Aquí tenemos a una, ¿cierto? Aquí tenemos a una proteína periférica, mis queridos genios, no vamos a olvidar de ello, por favor. Ya, entonces, ¿qué más podemos decir? Profesor, ¿y cuáles son los lípidos? ¿Cuáles van a ser los lípidos? Los lípidos van a ser esas pequeñas bolitas azules, todas las bolitas azules van a ser los lípidos, ¿ok? Y van a ser llamados como que, recordémoslo, van a ser llamados como los fosfolípidos, ¿cierto, genios? Los fosfolípidos. Estas partes, esas bolitas de colores azules van a ser los fosfolípidos. Entonces, la estructura de una membrana celular va a estar compuesta por ¿quiénes? Por un polisacárido, por polisacáridos, por lípidos y por proteínas. ¿Y quién va a encontrarse en grandes cantidades? Los lípidos. En mayores cantidades vamos a encontrar los lípidos, luego vamos a encontrar a las proteínas y posteriormente vamos a encontrar a los polisacáridos, ¿cierto? O a los monosacáridos o a los carbohidratos, mis queridos genios, ¿ok? Ya está. Miren, ya estamos viendo, ya estamos viendo cómo van a funcionar las biomoléculas, dónde vamos a encontrar las biomoléculas, en dónde se van a originar y de dónde van a provenir. Las biomoléculas van a provenir ¿de dónde? Van a provenir de los elementos primarios, o sea, de los seres autótrofos. Los seres autótrofos me van a ¿qué? Los seres autótrofos me van a proporcionar todo esto de aquí. Los seres autótrofos me van a proporcionar todo esto de aquí. Y todo esto de aquí se van a transformar ¿en dónde? Se va a transformar en la célula. Aquí tenemos la célula, ¿cierto? Entonces, miren, por digestión, estos compuestos van a llegar ¿a dónde? Van a llegar a la célula. Y en la célula se va a transformar. Y en la célula va a botar ¿qué? Proteínas, va a botar lípidos y va a botar polisacáridos, mis queridos genios. No vamos a olvidar de ello, por favor. Todo esto se realiza en el proceso de digestión, ¿cierto? En el proceso de digestión. Y sabemos que cada ser vivo tiene un sistema digestivo muy diferente a otro. Por ejemplo, los poríferos, dependiendo al filo en que vamos a hablar. Ok, genios. Entonces ahora, ¿qué más vamos a encontrar? También encontramos a los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos van a estar conformados por el ADN y el ARN, o el DNA o RNA, ¿cierto? Y el DNA está compuesto ¿por qué? Por una desoxirribosa, por un ácido desoxirribonucleico material genético, ¿cierto? Y el RNA simplemente va a ser el molde para la síntesis de proteínas, El RNA es muy importante porque vamos a encontrar al RNA mensajero, ¿cierto? Al RNA mensajero, que va a cumplir muchas funciones en las cuales nosotros vamos a tener que estudiarlas, mis queridos genios, ¿ok? Ya está. Entonces vamos a proseguir, mis queridos tetrapoditos. Muy bien, ya está. Entonces, miren, ahora hablemos sobre los polisacáridos, los glúcidos o los hidratos de carbono. Pero, profito, ¿qué son los glúcidos? Esta parte de aquí, ¿qué van a ser los glúcidos? Miren, los glúcidos, mis queridos genios, son también llamados como carbohidratos. No olvidemos, y son compuestos formados por átomos de carbono. Los glúcidos son compuestos formados por átomos de carbono, son compuestos formados por átomos de hidrógeno y son compuestos formados por oxígeno. Estos van a ser los glúcidos, mis queridos genios, ¿ok? No vamos a olvidar. Y estos tres compuestos, miren, a ver, ¿dónde está mi lápiz? Estos tres compuestos, estos tres elementos químicos van a ser originados por ¿qué seres hemos dicho? Por los seres vivos, ¿qué? Por los seres vivos autótrofos. Entonces, los seres vivos autótrofos me van a proporcionar estos glúcidos. ¿Y quiénes son los seres vivos autótrofos? Obviamente es que van a ser ¿quiénes? Las plantas. En su gran mayoría, las plantas van a ser los principales aportadores de energía para el ser vivo. Miren,
Las plantas son los principales aportadores de energía. ¿Para quién? Para el ser vivo. Ok, genios, no vamos a olvidar de ello. Entonces, nuevamente recordemos que los glúcidos, ¿qué son? Son carbohidratos y son compuestos formados ¿por qué? Por unidades de carbono, por unidades de hidrógeno y por unidades de oxígeno. Y estos tres compuestos, tres elementos, van a ser ¿qué? Van a ser generados ¿por quién? Por los seres autótrofos. ¿Y quiénes son los seres autótrofos? Son las plantas, ¿cierto? Y los seres autótrofos son los principales, los primordiales en generar ¿qué? Energía. ¿Para quién? Energía para el ser vivo, mis queridos genios, ¿ok? No vamos a olvidar de ello, mis queridos tetrápodos. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, veamos qué me dice aquí. Los polisacáridos, a ver dónde está el lapicito. Le perdió el lápiz, mis queridos genios. Ya lo encontré, ya. Los polisacáridos, los glúcidos o hidratos de carbono. Muy bien, miren. Los glúcidos están compuestos por, ¿qué hemos dicho? Por carbono, hidrógeno y oxígeno. A veces tienen que nitrógeno, azufre y fósforo, ¿cierto? A veces que posteriormente vamos a hallar en alguna cadena. El nombre del glúcido deriva de la palabra glucosa, que proviene del vocablo de griego que glikis, que significa dulce. Muy bien. Aunque solamente son algunos monosacáridos y disacáridos. Su fórmula general suele ser, miren acá, CH2ON, ¿cierto? En la que lo vamos a simplificar ahorita en la fórmula de quién, de los glúcidos, de mis queridos tetrapoditos. Ya está, muy bien. Ahora, ¿qué más? Donde el oxígeno o hidrato se encuentra en la misma proporción que en el agua. De ahí su nombre clásico de hidratos de carbono, aunque su composición y propiedades no corresponden en absoluto con esta definición. A ver, veamos. El concepto químico va a ser que son aldehídos o cetónicos, polihidroxilados y sus derivados por reducción de oxidación, sustitución o polimerización. Muy bien, entonces miren genios, dentro de los glúcidos, a ver dónde está acá, vamos a hacer nuevamente, vamos a escribir, dentro de los glúcidos nosotros vamos a encontrar a quienes, mis queridos genios, vamos a encontrar a las osas, a la función osa y a la función óxido, ¿ok? Vamos a encontrar a la función osas, y a la función óxidos, mis queridos tetrápodos, y a la función óxido. ¿Ok? Vamos a encontrar a ambos, a la función osa y a la función óxido, mis queridos genios. Las osas, ¿qué van a hacer? Van a ser obviamente los monosacáridos, los glúcidos de 3 a 8 carbonos. Las osas, ¿qué son? Vamos a escribir acá nuevamente. Son de 3 a 8 átomos de carbono, mis queridos genios. Y los óxidos van a ser de mayor cantidad de átomos, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar que las osas o las aldosas, también conocidas como las aldosas, mis queridos tetrápodos, ¿ok? Sigamos. A ver. Miren acá, los glúcidos o hidratos de carbono. A ver, vamos a ver aquí, nos dice que son azúcares. Obviamente los glúcidos son azúcares. Se caracterizan por su sabor dulce y pueden ser azúcares sencillos como los monosacáridos, o complejos como los disacáridos. Están presentes en las frutas, la fructosa, en la leche por ejemplo encontramos a la lactosa, en el azúcar blanco encontramos a la sacarosa y en la miel encontramos a la glucosa más fructosa, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos a encontrar mucho más todavía. Entonces, veamos ahora quiénes son los monosacáridos. Aquí están. Miren, aquí está. Según el número de átomos de carbono, genios, nosotros le vamos a dar que lo vamos a clasificar si son monosacáridos, si son oligosacáridos, polisacáridos y son polisacáridos ramificados. Ok, entonces miren, dentro de los glúcidos hemos indicado que vamos a encontrar a las aldosas y empecemos con las aldosas, mis queridos genios, ok, y eso lo vamos a encontrar ¿de dónde? En los monosacáridos. Ahora, según el número de átomos de carbono,
según el número de átomos de carbono. Dentro de los monosacáridos vamos a encontrar a las triosas, a las tetrosas, a las pentosas y a las hexosas. Este número de 3 me indica el átomo de carbono. Si son 3 átomos de carbono, va a ser una triosa. Si son 4 átomos de carbono, va a ser una tetrosa. Si son 5 átomos de carbono, va a ser una pentosa. Y si son 6 átomos de carbono, va a ser que una hexosa, mis queridos genios, ¿ok? Una hexosa. Y como por ejemplo vamos a encontrar dentro de las triosas al gliceraldehído. Encontramos al gliceraldehído, al principal. Y por ejemplo dentro de las tetrosas encontramos a quién, a la eritrosa. Y dentro de las pentosas encontramos a la ribosa, y el clásico, dentro de las hexosas encontramos a la glucosa, mis queridos genios, ¿ok? No vamos a olvidar de ello. Miren, según el número de átomos vamos a encontrar dentro de los monosacáridos a las triosas, que son 3 átomos de carbono, a las tetrosas, que son 4 átomos de carbono, a las pentosas, que son 5 átomos de carbono, y a las hexosas, que son 6 átomos de carbono, mis queridos genios, ¿ok? No vamos a olvidar de ello. Pero este nombre que estamos atribuyendo nosotros es según a la función orgánica de aldosa. Pero si nos basamos a la función orgánica de cetosa, van a tener otro nombre. Por ejemplo, ya no van a ser que gliceraldehído, que va a ser dihidroxiacetona, ¿cierto? Lo vamos a aumentar que la palabra de cetona. Muy bien, o si no de osa. Entonces ya no va a ser eritrosa, sino que va a ser la eritrulosa. Ya no va a ser ribosa, va a ser la ribulosa. Ya no va a ser glucosa, va a ser la fructosa, mis queridos genios. Según la función orgánica en la cual nosotros vamos a encontrar, mis queridos genios. Ok, entonces vamos a trabajar esto nosotros. Esto de aquí de hoy día en adelante, ok. Y posteriormente vamos a hablar sobre el punto 2, el punto 3 y el punto 4, sobre los oligosacáridos, que son de 2 a 10 que reconocimiento de superficie. Muy bien, mis queridos genios, mis queridos tetrapoditos, hasta aquí las clases de biología. Por favor, vamos a recordar posteriormente que sobre los temas anteriores en la clase de audiovisual, mis queridos genios. Hasta luego.